¿Qué tal? Bienvenido a la segunda parte del tema donde te mostramos cómo desarrollar un diagrama de Ishikawa. En esta ocasión vamos a hacer el complemento de ese primer video en el que establecimos las diferentes o las posibles causas raíces de nuestro problema que se planteó en su momento. En este video vamos a ver cómo es que de todas las posibles causas que encontramos podemos detectar cuál es aquella que es la causa raíz o por lo menos que nos puede dar la mejor solución a nuestro problema. Así que quédate, esto te va a interesar. Muy bien, pues vamos a volver a revisar de manera muy breve lo que fue nuestro diagrama de Ishikawa visto en el video anterior. Si tú llegaste por medio del buscador a esta segunda parte, no olvides que hay una primera parte donde explicamos cómo se desarrolla desde cero hasta lo que estás viendo en este momento, el diagrama de Ishikawa. Recordaremos que teníamos un problema que es el exceso de desperdicio de consumibles, y con consumibles nos referimos a todo aquel material que se utilizaba en el ejemplo que vimos para la reparación de camiones. Entonces, por lo general estábamos hablando de tornillos, tuercas, remaches, también podía ser cuestiones de adhesivos, solventes, etc. Y ya habíamos identificado algunas de las causas de acuerdo a las 4 M's. Lo que vamos a hacer entonces es mostrarte a través de una serie de pasos, paso a paso como lo hemos hecho siempre, la mejor forma desde nuestro punto de vista para identificar aquella solución que tiene mayor posibilidad de éxito. Pero antes de ver la solución, quiero hacerte una recomendación que bien vale la pena, es una advertencia. La mejor manera para evaluar cuál es la causa de raíz que nos puede generar, la verdadera causa raíz de todas las que tenemos aquí, o cuál es aquella causa raíz que al solucionarla nos va a generar la mayor solución del problema, valga la redundancia, lo ideal es hacerlo a través de un enfoque matemático muy preciso. Lo que podemos hacer es hacer cálculos probabilísticos, meternos a cuestiones de cálculo de probabilidad y ver con cada una de estas posibles causas raíz cuál es aquella que tiene más probabilidad de ocurrir, y si efectuamos ciertas acciones, cuál es aquella que tiene mayor probabilidad de solucionarse. Pero el enfoque del canal no es hacer cálculos complejos, tú lo has visto a lo largo de todos los videos que hemos mostrado. Nuestro enfoque es dar soluciones sencillas, aplicaciones prácticas que cualquier empresa, sobre todo las empresas más pequeñas o las personas que no tienen mucha experiencia, lo puedan aplicar para que vayan agarrando experiencia precisamente, y después cuando conozcan los métodos más complejos sea mucho más sencillo aplicarlos. Entonces, para aquellas personas que son expertas en calidad y que tienen conocimiento de análisis a través de la probabilidad, no esperen encontrar aquí cálculos complejos donde determinemos cuál es la probabilidad de que ocurran alguna de estas causas o de que las soluciones que estamos planteando sean las correctas. El ejemplo que vamos a ver a continuación va a estar basado en la opinión que se recibe a través de un grupo de trabajo multidisciplinario, de tal manera que va a tener cierta subjetividad, pero a través de precisamente de la opinión de personas con experiencia se pueden llegar a obtener resultados muy interesantes. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar con el ejemplo. Lo primero que tienes que hacer es hacer un listado de todas las posibles causas. Ya olvídate del diagrama y lo que vas a hacer es anotar todas las causas que encontraste. Aquí puedes ver las 4 M's y todas y cada una de las causas que las estamos jalando del diagrama de Ishikawa. El paso número 2 es que necesitamos establecer los criterios con los cuales vamos a evaluar cada posible causa. ¿A qué me refiero con estos criterios? Aquí es donde empieza un poco la parte donde se le tiene que dar mucho enfoque de experiencia, o que te tienes que apoyar con gente que tenga experiencia. Si es un proyecto para la escuela, apóyate mucho con tu asesor, con tus profesores. Si ya estás en una empresa y vas a hacer el diagrama de Ishikawa en un enfoque real, jala a aquellas personas de producción que tienen más experiencia, al gerente, a la persona de almacén, a los operadores que tienen más experiencia y que obviamente tienen una actitud de aportar, porque aquí es donde se puede dar completamente la diferencia de si tus soluciones que estás planteando o el impacto que las causas raíces crees que están causando son realmente importantes o no.
Voy a poner inmediatamente el ejemplo para tratar de clarificar esto. Aquí yo estoy planteando 6 criterios con los cuales vamos a evaluar cada causa. A mí me interesa saber si esa causa es un factor que lleva al problema. O sea, al ocurrir esa causa que yo anoté, ¿eso me está llevando a generar directamente el problema? Perdón, ¿eso provoca que se genere después de cierto tiempo el problema? O como dice el criterio número 2, ¿lo ocasiona directamente? Porque yo puedo tener una causa que si no la atiendo, con el paso del tiempo me genere el problema, que es el caso del criterio 1, o algo que en el justo momento en que ocurra me genera el problema. El criterio número 3 es si esto lo elimino, si esa causa que encontré la elimino, ¿se va a corregir el problema? Muchas veces podemos hacer en la lluvia de ideas identificación de causas que al darnos cuenta en un análisis, si las eliminamos, el problema realmente no desaparece. Se puede minimizar, pero no desaparece. La intención es de que el problema desaparezca de manera contundente. Esto es muy complicado, pero es algo posible de hacer. El criterio número 4, se puede plantear una solución factible. Obviamente, habíamos hablado en el primer video de que uno de los problemas que tienen todas las empresas es que el dinero es un recurso limitado. Si yo planteo como una posible solución a una causa, ¿sabes qué? Necesitamos dinero y vamos a pedir un préstamo de 100 millones de dólares al Banco Mundial. Tal vez para el tamaño de empresa que yo tengo eso no es una solución factible, ni siquiera la tendría que meter en la lluvia de ideas. Pero a lo mejor la metí en la lluvia de ideas por no hacerle el feo a la persona que lo sugirió. Bueno, uno de los criterios es si las soluciones que se están planteando o las causas, la causa que se está planteando tiene una solución que sea factible o no. El criterio número 5, se puede medir se puede medir si la solución funcionó, y esto tiene mucho que ver con el retorno de inversión y con que no podemos llegar a soluciones que no sean medibles ver el resultado, si se va a quitar la causa o no. El criterio número 6 es algo muy importante, por lo que ya hemos estado hablando, si la solución es de bajo costo. No significa que si tengo que hacer una inversión fuerte, yo voy a descartar la solución para esa causa. Pero a lo mejor al momento de decidir entre dos causas que son igualmente importantes o críticas, yo pueda irme por el costo de la solución para determinar cuál de ellas es la que va a tener el mayor impacto. Yo te recomiendo que estos criterios que estoy planteando aquí, sobre todo si no tienes experiencia realizando diagramas de Ishikawa y viendo cuál es la causa raíz que al solucionarla te va a generar el mayor potencial de beneficio, utiliza estos 6 criterios de tal manera que puedas seguir todo el proceso que te vamos a mostrar en el video. Con el paso del tiempo tú puedes generar tus propios criterios conforme vayas agarrando más experiencia, pero puedes utilizar estos como una base bastante sólida. Para no anotar todo el enunciado, aquí lo que te estoy mostrando es cómo los podemos reducir. Esta parte de donde dice, en vez de poner un factor que lleva al problema, simplemente lo voy a mencionar como, ¿cuál es el criterio que voy a establecer? Si la causa es un factor, si es una causa directa, si tiene una solución directa, si la solución es factible, si es medible y si tiene un bajo costo, refiriéndome a la solución. Esto simplemente lo estoy haciendo para reducir el texto, porque lo vamos a meter en una tabla, como vas a darte cuenta a continuación en las siguientes diapositivas, y pues el factor de espacio es importante. Entonces, esto simplemente es para reducir el texto. El paso número 3 es establecer una escala de calificación o de peso, de un peso específico para cada uno de esos criterios. Claro que el peso se va a establecer, o mejor dicho, la escala de calificación aplica igual para todos. Por ejemplo, yo puedo definir si para cada criterio, una vez que analice mis causas, voy a darle unos valores del 1 al 3, o voy a darle valores del 1 al 5, o que si al responder la pregunta digo un sí, esto equivale a un punto, y si digo un no, equivale a 0. ¿Y por qué hacemos esto? Porque tenemos que tratar de pasar de la medición subjetiva, que es la que nos lleva al responder las preguntas, como estamos hablando de opiniones de un grupo de personas, aunque sean expertas, pues vamos a caer un poco en la subjetividad. Lo que tenemos que tratar es de llevarlo a un esquema de puntuación. Para mí lo que más te recomiendo es el de valores del 1 al 3, sobre todo si estás empezando.
¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo decir que si yo le doy una calificación de un 3 a esa causa que estoy analizando con alguno de los criterios, significa que ese 3 equivale a que me otorga más beneficios y una calificación de 1 a que me da menos beneficios. En el caso, por ejemplo, de la primera pregunta, ¿esa causa es un factor que lleva al problema? Si le doy un 3, significa que sí es un factor muy importante, y si le doy un 1, no es un factor importante. En este caso, el concepto de beneficio se traduce a que si es un factor importante, pues el solucionarlo me daría un mayor beneficio para mi empresa. Por eso lo estoy planteando de esa manera. Y para cada uno de los criterios se va a aplicar exactamente lo mismo. Si da beneficio para la empresa, la solución o el esquema que se está planteando le vamos a dar un 3. Si da menos beneficio, le vamos a dar un 1. Si el beneficio es intermedio, se le puede dar una calificación de 2. Entonces, en este caso es lo que yo estoy seleccionando. Tú puedes seleccionar alguna otra escala de calificaciones, pero vuelvo a lo mismo, si es la primera vez que lo haces, pues te recomiendo que sigas el ejemplo tal como lo estamos planteando aquí. Ya después tú podrás hacer los ajustes que consideres necesarios. Y el paso 4 es que vamos a hacer una tabla para tener el mejor control de la información. Y aquí es donde todo se te va a clarificar si es que habías tenido alguna duda, y lo vamos a hacer paso a paso en la tabla. Esta es la tabla que vamos a utilizar. Yo lo que te recomiendo es que si vas a utilizar Excel, pues simplemente vayas desarrollándolo en Excel y después te enfoques o te hagas cargo del formato. Aquí yo ya lo tengo porque es algo que construí con antelación y simplemente es para mostrarte para este ejemplo más o menos el tipo de tabla que se va a construir. Te va a hacer sentido cuando lo llenemos de información. Después lo que vamos a hacer es poner en las columnas qué significa cada columna. En la primera columna vamos a anotar la lista de causas. En la segunda columna, las soluciones que consideramos a esas causas. Después va a venir un bloque completo donde vamos a establecer los criterios, los 6 criterios que mencionamos en las diapositivas anteriores. Y la última columna es de totales, porque al darle un peso, un número a cada una, o una calificación, si así lo quieres ver, a cada uno de los criterios, pues vamos a poder hacer una sumatoria y ver cuál de las causas tiene el mayor peso. Entonces vamos a anotar primero cada una de las causas. Las separo por cada una de las M's, cada una de las categorías, para que sea mucho más sencillo su análisis. Entonces tenemos las causas de método, de maquinaria, mano de obra y medio ambiente, y ahí están todas. Lo siguiente que vas a hacer es que vas a juntarte con tu equipo multidisciplinario. Aquí no es tanto una lluvia de ideas, porque se tienen que plantear soluciones reales. No le hace que la solución sea poco factible en su momento. Para eso van a ser los criterios, para poderlo evaluar. Pero lo que vamos a establecer es cuál es la solución que le podemos dar a este problema. Entre más experiencia tenga ese equipo, va a ser mucho más sencillo y lógico el poder plantear las soluciones. Cuando no tienes mucha experiencia, pues al principio cuesta un poco de trabajo, pero como todo es cuestión de tiempo. Aquí, por cuestión de rapidez, y ahí te pido una disculpa por la omisión de la letra L en soluciones, por cuestión de tiempo, estamos planteando todas, pero como puedes ver, por ejemplo, en la primera causa de método, donde dice personas diferentes van por material, y eso se refiere a que para un mismo trabajo diferentes operadores van a recoger material y eso provoca que haya confusión, pues una solución muy sencilla es crear un puesto de materialista donde simplemente una persona se encargue de ir al almacén, que solamente esa persona tenga contacto con el material y esa persona vaya y reparte el material a quien corresponde. Así se evita que haya tanto manoseo de las piezas. Yo estoy dando esa solución. No sé si al aplicarle la valoración de los criterios, esa solución vaya a ser la más óptima o que me vaya a crear el mayor impacto de tal manera que yo pueda ver que esa causa es la que me genera el mayor prejuicio, el mayor problema para mi proceso. Pero simplemente yo estoy dando esa solución, o dentro de mi grupo multidisciplinario salió esa solución y es la que decidimos anotar. Y así me voy con cada una de las categorías, planteando cada una de las diferentes soluciones. Tú puedes ver en la tercera categoría, la de mano de obra, todo lo que tiene que ver con la gente. Estamos planteando un plan de capacitación junto con un esquema de evaluación de desempeño, porque es lo que nos pareció más apropiado. Simplemente al momento de aplicar los criterios vamos a ver si es factible, si tiene bajo costo, si tiene un impacto tan fuerte como lo estamos esperando o no.
Por cuestiones de tiempo, pues nos vamos a ir directo a la aplicación de los criterios, pero antes en cada una de las columnas vamos a poner a qué se refiere esa columna. Y como puedes ver, simplemente estamos haciendo un resumen de toda la pregunta que establecimos para el criterio y lo estamos poniendo de una manera muy sencilla para que sea, para aprovechar el espacio. Recuerda que el primer criterio era si era un factor determinante para que se generara un problema o si era una causa directa, como lo dice la segunda columna. Si el arreglarlo, la solución que estábamos planteando nos iba a dar una solución definitiva para esa causa, si era factible implementar esa solución, si se podía medir y si era algo de bajo costo. Vamos a aplicar cada una de estas preguntas a cada una de las causas. Esto se tiene que hacer una por una. No vas a irte saltando de causas o vas a preguntarle dentro de tu grupo multidisciplinario, no le vas a preguntar a cada persona, dame tus criterios para diferentes causas y yo aquí voy llenando. No, cada causa se tiene que analizar por separado. Nuevamente, por cuestiones de tiempo, voy a poner todas las calificaciones que se dieron. Pero vamos a hablar de uno o dos casos en específico para que puedas ver cómo se planteó la situación. Por ejemplo, en la primera causa donde hablamos del método, donde dice personas diferentes van por el material al almacén, le dimos un factor número 2 porque no necesariamente el hecho de que vayan varias personas implica, con eso no necesariamente implica que el material ya se perdió o que ya se va a desperdiciar. Si son, porque no es lo mismo que vayan a lo mejor 2, 3, 4, 5 personas. Ahí se tendría que hacer un análisis más detallado para ver si si cada vez está aumentando más el número de personas diferentes que van a solicitar el material o no. Por eso le damos un factor de 2. Si es algo importante, pero no es 100% determinante. Ahora, si las personas van aumentando, y así es el criterio que establecimos, tú podrías tener otra opinión con respecto a esto, pero este es el análisis que nosotros hicimos y es totalmente válido que estés de acuerdo o no. Si nosotros consideramos que el que vayan personas diferentes por el material puede ocasionar de manera directa que se pierdan a veces consumibles, consideramos que sí, por eso le dimos un 3. Ahora, la solución, si yo hago que solamente una persona, al tener el puesto de materialista, va a hacer que ya no se pierdan nunca consumibles, le puse un 1 porque es muy poco probable que simplemente con el hecho de tener un materialista se elimine por completo el hecho de que se pierda material, porque aplican otros factores. Por eso le estoy dando un 1. No es una solución definitiva. ¿Es factible implementarlo? ¿Crear un puesto? Sí, sí es factible. No se requiere una persona con mucha experiencia, se le puede dar poca capacitación y se puede meter para enseñarle qué es lo que tiene que hacer. ¿Se puede medir? También es relativo, porque yo tendría que ver cuántas vueltas se da a esa persona y si es directamente proporcional las piezas que se están perdiendo con el hecho de ya tener un materialista que ya nada más esté surtiendo las piezas. Como la medición es difícil de hacer, por eso le estoy poniendo un 1. Si fuera una medición sencilla y muy clara, le pondría 3. Ahora, el costo le estoy poniendo 3 porque aunque implica poner a una persona más, cuando tomas en cuenta todo el material que se está perdiendo y el costo del mismo, pues se vuelve una opción relativamente barata crear un puesto de materialista para la empresa donde se hizo este análisis. Por eso le estamos dando 3. Y de esta manera, y vuelvo a lo mismo, si tú tienes un equipo multidisciplinario, tú podrías llegar a conclusiones diferentes. Por eso aplica para cada empresa y que conozcas el entorno de la empresa. Es muy difícil que alguien externo llegue y solo hiciera este análisis. Cualquier persona en su sano juicio tendría que hablarle a expertos dentro de la empresa para que puedan dar una opinión mucho más válida. Así se fue analizando cada una de las causas y se le fue dando un peso. Vamos a ver, por ejemplo, la última causa que tiene que ver con el medio ambiente para poner un ejemplo de una causa que recibió muchos número 1, o sea, que no tuvo tanto impacto. Como puedes ver, la última causa dice no hay un lugar adecuado para guardarlo, o sea, no hay un lugar específico donde puedas guardar los consumibles. Esto, si hablamos de que es un factor, si se fijan, hablábamos de construir un almacén especial para consumibles como la solución. El hecho de no tener un lugar adecuado para guardarlo es un factor determinante para que se pierdan, no necesariamente porque se están perdiendo en la operación, no en el almacenaje. Por eso le pusimos un 1. ¿Es una causa directa para que se pierdan? Por la misma razón, no.
porque se están perdiendo en el uso, no en donde se guardan. El implementar o el construir un almacén especial nos va a garantizar que ya no se van a perder. No, puede ser que nos garantice que se reduzca el robo, si es que hubiera mucho robo, pero no se garantiza que en la operación se van a dejar de perder. ¿Es factible construir un almacén? Sí, a medias, porque a lo mejor hay un espacio en la empresa, tenemos que mover algunas cosas, pero es factible poderlo construir. ¿Se puede medir? Muy difícil, porque aunque yo construya un almacén, yo lo único que puedo ver es si el robo disminuye o si simplemente no se pierden las piezas de la bodega donde las tenía, a lo mejor a un almacén más establecido. Pero no puedo medir si se está recuperando o si se está evitando el desperdicio en la operación. Por eso le puse un 2. Y el bajo costo le estoy poniendo 1 porque construir, aunque sea con una malla ciclónica, un nuevo almacén, por la cuestión de los estantes, equipo especial, a lo mejor tengo que contratar un almacenista adicional, no lo sé, pueden ser muchos factores, no es de bajo costo, por eso le estoy poniendo 1. Como puedes ver, comparado con el primer análisis, a simple vista se puede ver que va a recibir una calificación total más baja. Y comparando esas dos opciones, nos iríamos por la primera. Pero el chiste es ver todas las opciones y ver cuál es aquella que tiene la mayor puntuación. Vamos a ver los totales, que aquí están, y puedes darte cuenta que en el primer bloque de método es donde aparecen los puntajes más altos, incluyendo en la mano de obra la segunda parte, que es la sensibilización sobre costos de producción, que también recibió uno de los puntajes más altos. Ahora, la lógica nos dice aquí que pues nos tenemos que ir con la puntuación más alta porque todo el equipo entonces está determinando que la causa número 2 de método, que es que no saben cómo hacer la planeación de la producción, y aquí nos referimos a las jefaturas, supervisores o gerencia de producción, no saben cómo hacer una planeación de la producción, es algo de lo que estamos determinando como que tiene mayor impacto. Esta podría ser nuestra causa raíz. Y me explico un poco si tú no conoces cómo se hace la reparación de una unidad. Pero si yo desde un principio establezco que para reparar una unidad se deben de utilizar, por ejemplo, 100 remaches, y yo ya tengo calculado un estimado de merma del 5%, yo sé que a esas personas solamente les tengo que dar 105 remaches, ni uno más. En el momento que esas personas vengan a pedir más remaches, yo puedo ver o que están haciendo el proceso mal, o específicamente si alguna de las otras causas, como por ejemplo que la maquinaria está en mal estado, no se le da mantenimiento, es uno de los factores clave, o si simplemente las personas por negligencia los están perdiendo. Pero al no tener una planeación de producción tan detallada, las personas simplemente van y piden y piden y piden material porque el almacenista no tiene el conocimiento técnico para saber cuántos remaches necesitan. Por eso el tener gente que sepa cómo se hace una planeación de producción es crítico. Al momento de hacer el análisis, los puntajes concordaron con esto y le dieron una puntuación muy alta a esa causa de método. Por experiencia personal, las causas de método son las que llevan más tiempo corregir porque muchas veces tienen que ver con varios factores. Pero en el sentido del ejemplo que estamos poniendo, yo podría decir que esta es mi causa raíz y que si yo corrijo la planeación de producción de una manera más detallada, el impacto que voy a tener sobre el problema va a ser mucho mejor. Vuelvo a lo mismo, aquí nos estamos basando en el criterio de los expertos que están en mi equipo multidisciplinario. No estamos aplicando fórmulas matemáticas complicadas de tal manera que yo tenga un sustento tangible para lo que estoy diciendo, pero es una manera excelente de comenzar a analizar los problemas. Ahora bien, hay un factor que es muy importante que tiene que ver con el costo. Tú puedes ver que para hacer que gerentes o jefes de área o supervisores sepan hacer la planeación de la producción, en el costo le estoy poniendo 1 porque eso puede implicar una capacitación muy intensiva y eso cuesta. Si yo analizo cuál es la causa que tiene el mayor puntaje después de esta, puedo darme cuenta que es la de arriba. Las personas diferentes van por material, tiene 13 puntos. Y yo veo que el costo de implementar esa solución, contratar un materialista, es más bajo comparado con hacer toda una capacitación intensiva en control de operaciones para un grupo de gerentes o un supervisor o mandar a alguien a un diplomado
o a estudiar la licenciatura, no lo sé, en ingeniería industrial, cualquier cosa, ¿no? Yo aquí puedo tomar la determinación con mi equipo de decir, tenemos dos opciones. ¿Qué nos lleva más tiempo? Por ejemplo, podemos meter otro criterio que puede ser el tiempo. Contratar a un materialista, meterlo y hacer que nos ayude a llevar un control mucho más detallado de quién va a recoger qué material, a quién se lo está entregando, quién es la persona que pide más material, etcétera. O hacemos la capacitación, que eso nos puede llevar más semanas, inclusive meses. Por cuestiones del costo y del tiempo, tú puedes determinar que aunque el mayor puntaje lo tuvo la segunda causa, podemos irnos con la primera para hacer la solución porque nos puede generar un impacto relativamente similar. Tú puedes ver lo que te ayuda para lo que te ayuda esta tabla es para poder ver a cuál de las causas le vas a dar prioridad. De tal manera que a lo mejor tú encontraste la causa raíz o la que consideran que es la causa raíz, pero por cuestiones de presupuesto, de tiempo, de situación X que tú me digas, en ese momento no la pueden resolver. Y aunque la teoría te dice que si solucionas la causa raíz elimina el problema por completo, la realidad en los procesos y la realidad de las empresas es que no siempre se puede. Tienes que irte con la solución más óptima, que no necesariamente va a ser una solución determinante de todo o nada. Vas a disminuir el impacto, la parte positiva va a mejorar muchísimo, pero es probable que no lo disminuyas o no lo elimines al 100%. Tú tienes que tener el criterio para saber qué es lo que tienes que aplicar en su momento. Como puedes ver en mano de obra, que también tiene 13 puntos, la sensibilización sobre costos de producción también implica una capacitación y una evaluación de desempeño. Un programa de evaluación de desempeño te puede llevar 3 a 6 meses a un año a que te dé resultados. Aunque sea y no es un costo bajo como lo podemos ver en la tabla, implementar un plan de capacitación de ese tipo. Puede ser que la solución óptima para este problema que tenemos a corto plazo sea tener un materialista. Y a mediano y largo plazo, para erradicarlo completamente, sea capacitar al personal. Tener mejores supervisores que sepan planear la producción y tener operadores que sean sensibles a los costos por el desperdicio. Pues bien, espero que esto te haya servido para ver cómo puedes llevar de tu lluvia de ideas del diagrama de Chicago a tomar una decisión que realmente cause un impacto en la empresa. Recuerda que es simplemente un ejemplo, tú puedes establecer los criterios que tú consideres con tu equipo, puedes hacer el tipo de evaluación o de puntaje que tú consideres, puedes seguir esto que te estamos mostrando, a nosotros nos ha funcionado bastante bien, pero cada problema es diferente, no puedes tratarlos exactamente igual. Te damos muchas gracias por haber visto este video. Como siempre, si consideras que esto le puede interesar a alguien más, no dudes en compartirlo. Te agradecemos todos tus comentarios, nos ayudan a seguir mejorando. Este video ya había estado muy solicitado por muchísimas personas. No tenemos más que agradecerles todas sus sugerencias y comentarios, nos ayudan a mejorar. El canal está funcionando mucho mejor de lo esperado porque esto empezó como hobby, ya lo he dicho varias veces. Pero bueno, aquí estamos para ayudarles en lo que se pueda. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a seguir continuando con la parte de subir herramientas de calidad, además de los diferentes videos temáticos que estamos haciendo, ¿no? Como puede ser liderazgo, administración de almacenes. Después vamos a hablar también de Lean Manufacturing. En fin, hay muchísimos temas de lo que podemos hablar. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Hasta luego.